Tú tienes un alma que salvar. Tu alma hay que salvarla. Conforme hay luz, hay oscuridad. Conforme hay cielo, hay una tierra. Conforme hay noche, hay un día. Conforme hay un Dios, hay un Satanás. Conforme hay un cielo, hay un infierno. Entonces se trata de que aquí el mundo es pasajero.
¡Hoy se liquida! ¡Hoy se liquida! ¡Hoy liquidamos! Yo aún me acuerdo ser nómada. Aún he estado de parte en parte. El gitano ha sido un nómada. Iba de pueblo en pueblo. Y yo ya acampaba aquí y estaba unos cuantos días, un mes, 2, 20 días. Y en aquel tiempo tú vivías en una parte y ibas a hacer tu negocio. Ibas a ver, pero después te cansabas de allí, por ejemplo, has ido a una misma casa, mire que tengo esta ropa y la has vendido, pero no vas a ir
cada semana o cada 3 días a venderle y así no te va a comprar. Entonces, te ibas de allí a 8 o 10 o 20 kilómetros con tu familia, con tus carros, con tu casa a cuestas. Y si venían 5, pues eran 5 casas a cuestas, cada uno con su coche de caballos, por supuesto, iban y acampaban allí, y después de allí, pues las mujeres iban a buscar lo que es la vida. Estamos hablando de una época que era todo muy sencillo, muy distinto, con poquito dinero alcanzabas cualquier cosa. No hay tanta cosa como hay hoy en día, tanta revolución, tantos problemas, tantas angustias. Era todo más sencillico, más armonía. Hasta nosotros va cambiando la gente. En aquel tiempo había más unión de familias. Con 12 o 13 años empecé, pero era en verano porque no va a haber colegio y tal. Y a mi padre, llévame y tal, papá, llévame. Y él, que no, tal. Y algún día, pues venga, pues al ser en verano y así vacaciones, pues venga. Y a lo mejor le decías, yo quiero vender algo, venga. Y a lo mejor te ponía pues unas camisetas o algo. A lo mejor te decía, tú ponte aquí con esta cajita y póntelo aquí en esta mesa y venga. Y ahí te llegas corriendo a donde tu padre, mira, papá, he vendido tanto, no sé qué, no sabes, llegas ahí como emocionado y tal. Me cuesta el ganar el dinero, el trabajo. Cuando vendes, pues te vas para casa pues más contento, ¿no sabes? Porque hoy en día pues se gana poquísimo. Cuesta mucho el trabajarlo. Los centros comerciales nos hacen en el sentido de que ellos pues como compran muchísima más cantidad, tienen mejor precio para ofrecer que nosotros. Nosotros, al vender a poquito, por así decirte, pues vas batallando con lo poco que tienes, ¿no sabes? No es de que tengas una disponibilidad de mucho dinero para esto y con lo poco que tienes pues te vas defendiendo y vas luchando como puedes. Es mucho impuesto que se le mete al mercadillo también, claro, que al final pues hay gente que tiene un puesto que se va de un lado a otro y tú miras para la mesa que lleva y dices, bueno, este señor aquí que tiene 200 euros, 150 euros de mercadería, pues si ya tiene un gasto en venir, con que venda todo, ¿qué le va a ganar? Queda muy poca margen. Ahora, si tú ves un señor, este señor trae 5 o 6 mil euros de género, de mercancía al mercadillo, pues sí, se puede defender. El que trae poquito, por mucho que venda, no da mucho. Por mucho que lo estiro, no da mucho. Y el impuesto es igual. Es mejor comprar en las tiendas de tu barrio. Y es mejor, es mejor, yo lo veo así. Yo veo mejor, para ir a tomarme un café a un centro comercial, me lo tomo mejor en el bar de Antonio, el de toda vida de la casa. Por ayudar al pequeño, porque el grande ya, no sabes si, yo creo, yo lo veo mejor así. Venga, qué barato, qué barato, qué barato. A un euro hoy, a euro. No lo encuentra, solo lo traigo yo, euro, venga. A cada una le dice. ¡A euro la preta! ¡A euro la preta! Venga, barato, aprovecha a euro. Esto se acaba. Esto va en el aire. Pero tiene monedas. Verónica, monedas. Euro. Esto se acaba, se agota. Ya lo va. Esto no se ve en todo el mercado. Aprovecha,
usted bien. ¡Al abordaje! Mamá, ¿cuánto le cobramos por esto? Calidad, 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 calidad. Venga, calidad, calidad. Esto sale en Cosmopolitan, señora, aprovechalo. José Sáenz original. A 40, señora. Aprovechalo, que son. Tengo un euro, mira, de Mayoral, de Tuk-Tuk, de Samar, Bodis, braguitas para los niños, calzoncillos. ¡Ay, chulada! Un eurito la prenda, resto de comercio. Todo restito de tienda, de los 4 caminos de la Coru. ¡Aprovechate, calidad y moderno! ¡Venga, que vamos a vender hoy en calidad! ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo! Chula, 2 prendas 3, 2 prendas 3 euros, 2 prendas 3 euros. A ver, barato, de saldo. Esta de mano, revuelo, 2 prendas 3 euros. A 1 euro la brava, pero mirad qué bragas 5 euros, 5 euros. Vaya camisetas que lleváis, vaya camisetas que lleváis, vaya camisetas que lleváis, Vendemos barato, a mitad de precio, a mitad de precio, a mitad de precio, señoras. A mitad de precio, 5 euros, 5 euros. Alba, Mira qué mallas tenéis, no sé si será pequeño, Hoy traigo todo modelitos de escaparate, nenas, lo moderno y lo cómodo. Mira qué cosa tenéis más buena, mira qué paracaídas tenéis. Lo único que se sabe es bajar a la tienda hoy a la tarde, que está abierta. Desde las 5 hasta las 9. Esto no hay por ahí, no hay por ahí esto. Para señora, caballero. Esos de ahí son los de mujeres. Sí. ¿Sabe, Morena? Pasad por aquí, ¡Qué bueno, qué barato, qué barato, qué barato! A euro lo prenda, para que entienda y sabe. De lo malo a lo mejor. 10 euros, señora. Tenéis 12 de todo hay hoy. Tenéis de todo hoy, barato. El que tenéis en la tienda 80 pavos, 10 euros. Es euro la bota, guapa, 6. Mírala, 6. Hay barquillos, vendo, qué rico el barquillo. Aprovechen, señora. Hoy va a euro nada más, Hoy va 1 euro, a euro. Sí, ya verás qué buena calidad es. Los gitanos han tuvido arte. Tú aquí solo no podías vivir, tenías que ir de parte a parte a buscar dónde estaba la multitud, el mercadillo. Se reunían la gente en tratar cambios de caballos, de animales, comprar animales, las ropas, calzado, verduras. Pues siempre era un poquito más facilito y para comprar todo más barato, que hoy en día sigue siendo lo mismo. De otra manera, pero sigue siendo lo mismo todo. El mercadillo es lo mismo. Más caro, más moderno, pero sigue siendo lo mismo. Lo mismo. Que yo aconsejo a la gente que si tienes 2 o 3 hijos y tu ordenado es poquito, que no da para ir a un comercio, ¿cuánto vale? 60 euros. ¿Cuánto vale la chaqueta? 40. Y tú vienes al mercado y si por 30 te llevas las 2 piezas, te ahorras 30 o 40 euros, y si tienes 3 o 4 hijos, pues te beneficia. Te beneficia porque no estamos para gastar ahí, venga. Puedes gastar un día, pero no vas a estar gastando el año todo. Tú vas con 50 euros al mercado y puedes comprar ya pues 6 o 7 prendas a 7, 8 o 10 euros para un hijo, para la mujer, para mí, y arreglarse la gente. Tratamos
de la escasez, con lo que hay, poder sobrevivir. Allá en Asiria hay una mora. Allá en Asiria hay una mora que tiene los ojos más lindos que blusero encantadora. Ay, ay, mora, que tiene los ojos más lindos que blusero encantadora. Ay, ay, mora, ay, acabame de querer. Ay, no me martirices más. Ay, que mi corazón está que se devora. Ay, por quererte tanto, mora. Ay, cuando volverá Nochebuena, cuando volverá. Ay, cuando volverá mes de mayo, cuando volverá. Dice que saben telar, sí, lo que comprar. Cocinado también. Y llegué a hacer orden. Y esta señora llevaba en esta plata, valía enorme. Creo, ¿dónde lo puedes hacer? El árbol de el árbol. Vamos a poner a ver si porque tenemos muy... Venga, señoras, que lo tengo de saldo. Señoras, a partir de euro las cositas. Tengo cositas a euro, cositas a euro. Tengo cositas a euro.
¡Qué barato, qué barato, qué barato! ¡Son devolviendo los precios! Dos cositas, un euro. Lo que queráis. Dos, un euro. Dos, un euro. Quédate 5, que van a 3 euros ahora. Última oferta, no vienen más, Dos cositas, un euro. Dos, un euro. Estamos liquidando.